Ayudar a pasar el PowerPoint. Eh, esta ponencia surgió de un interés por estudiar la compleja iconografía de las pinturas destinadas a la práctica de ejercicios espirituales que resguarda la Pinacoteca de la Profesa de la Ciudad de México. En ella se conservan obras realizadas por algunos de los más célebres pintores novohispanos, así como por artistas desconocidos que nunca firmaron sus lienzos. Si bien algunas de estas pinturas abordan temas como la pasión de Jesús, el infierno y el juicio final, los cuales forman parte de las meditaciones que Ignacio de Loyola escribió como parte de los ejercicios espirituales de su autoría, existen también otros óleos que derivaron de textos realizados por más autores jesuíticos italianos, quienes vivieron ya durante el siglo XVII. Es importante precisar que, como he abordado en otros escritos, las pinturas con temática infernal conservadas hasta nuestro presente datan de dos momentos. El primero se halla a finales del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII. Se distingue porque los testimonios pictóricos son obras murales realizadas en los conventos agustinos principalmente del centro del actual territorio mexicano. En estas pinturas se ha encontrado una evidente influencia de la tradición medieval, en donde los tormentos que infligen los demonios a los condenados se caracterizan por requerir de una amplia y sofisticada infraestructura técnica, así como por el hincapié en el sufrimiento físico. El segundo momento, del que se conservan obras sobre el infierno, corresponde ya al siglo XVIII, con escasos testimonios de los últimos años del siglo XVII. Este periodo se caracteriza porque las obras son principalmente óleos, no obstante, existen algunos ejemplos muy contados de pintura mural sobre tela y madera, creados en espacios destinados a las prácticas espirituales de tradición jesuítica, y porque los sufrimientos que se perciben responden a tormentos anímicos más que a físicos. Es decir, de acuerdo con las creencias de la época, era el alma la parte constitutiva de la naturaleza humana que recibía atención para su limpieza y salvación. Por esta razón, no se aprecian más los sofisticados aparatos de tortura infernal y se distingue un énfasis en las caracterizaciones gestuales, tanto de demonios como de condenados, y en esta ponencia se abordarán únicamente obras de este segundo periodo. Un factor de, bueno, como pueden ver en esta diapositiva que está aquí expuesta, podemos ver en un contraste una pintura, un fragmento del mural de Xochoteco en el estado de Hidalgo, comparada con un fragmento de una célebre pintura de la Pinacoteca de la Profesa, se le conoce popularmente como Las Penas del Infierno, y pongo esos dos detalles como una de tantas posibles comparaciones. En la primera vemos este horno gigante en donde los diablos están introduciendo el cuerpo, mientras que en el fragmento de la pintura a la derecha, pues vemos serpientes, no vemos como tal esos incluso demonios antropomorfos e híbridos de distintos animales, sino principalmente serpientes. Vemos el sufrimiento de los condenados, cadenas, que eso más adelante veremos a qué responde. Y en ello, en estos rasgos ya de la composición, es que hay también una diferencia en la concepción del infierno, en la concepción del sufrimiento y pues esto responde a los cambios que introduce las prácticas jesuíticas. Muy bien. Un factor determinante para los cambios que sufrió la concepción del infierno en Nueva España fue el impulso que la Compañía de Jesús, tanto en Europa como en América, dio a prácticas espirituales que privilegiaban el ensimismamiento en el alma por encima del cuerpo físico. Se pedía que examinaran y purificaran las facultades con que el alma había sido regalada y se concentraran en alcanzar la contemplación extática. Ignacio de Loyola desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la mística y la ascética modernas,
ya que fue autor de una serie de ejercicios espirituales, meditaciones que él mismo definió como todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar, vocal y mental, de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima. Los ejercicios ignacianos fueron dispuestos para realizarse a lo largo de 4 semanas. A cada una de estas correspondía 5 meditaciones. Fueron creadas sobre el fundamento de que el fin del hombre es servir y reverenciar a Dios y en virtud de ello lograr la salvación humana. Durante el siglo XVI, periodo durante el cual San Ignacio redactaba sus ejercicios, en España se había dado un renovado interés por la teología de San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, cuyas obras escritas durante el siglo V manifiestan importantes vínculos con las escuelas neoplatónicas paganas, con las maniqueas, entre los que se encuentran un acento por la salvación del alma mediante la mística y la ascética. En su libro de Trinitate, San Agustín expuso que en el alma se hallaba la esencia del hombre, dado que ella era la sustancia que lo diferenciaba de los demás seres por poseer, entre otras cualidades, la razón. Para el mismo autor, el alma era en su parte más elevada, y cito, un hombre interior. Nosotros diríamos, era la mente. Este teólogo además reconoció en el alma humana un espejo de Dios donde se reflejaban los misterios divinos, principalmente el de la Trinidad. Para sostener esta tesis, el padre de la Iglesia argumentó que así como Dios era una sola unidad integrada simultánea y consustancialmente por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el alma poseía 3 facultades, a saber, memoria, voluntad y entendimiento. La pintura que estamos viendo ahorita proyectada corresponde al siglo XVI, se encuentra en el retablo, en la predela del retablo de Yanguitlán, en el estado de Oaxaca. Fue pintada por Andrés de Concha a partir de un grabado posiblemente flamenco, no es identificado, pero la composición así lo sugiere. Y pongo esta obra para que podamos ver las características de un alma bienaventurada y en este caso de un alma santa. El pasaje representado es el arrepentimiento de la Magdalena y vemos en el detalle que está marcado en la parte superior el momento en que su alma se eleva al cielo, rodeada por una aureola, por una mandorla, sería su nombre, esta almendra de ángeles, y vemos incluso su cuerpo desnudo, ¿no? A esto lo llamamos una nudita pudendas, porque no la estamos viendo, no vemos la desnudez como en otras representaciones, metáfora de la carne, sino como una representación del alma en gracia y una vuelta, ¿no? A este estado de beatitud que se habían perdido tras la expulsión de Adán y Eva del Edén tras el pecado original. Muy bien, también se encuentran, ¿no? En estas caracterizaciones del alma algunas obras de los siglos XVII y XVIII. Tal es el caso de esta pintura firmada por Juan Rubí de Miramón, que es un detalle que está seleccionado. La obra aborda pasajes de la vida de Santa Beatriz de Silva, la fundadora de las Concepcionistas, y en este caso vemos el recurso del doble. Eh, Vemos en la parte inferior, en su lecho de agonía, a Beatriz de Silva, su alma se presenta arrodillada, vistiendo con sus atributos como si estuviese viva, frente a la Virgen María, y no está nunca por demás recordar que esas representaciones con figura humana también las encontramos en pinturas del purgatorio, cuando a manera de niños vestidos de blanco, las ánimas salen del purgatorio auxiliadas por los ángeles o por los santos intercesores para reunirse de nueva cuenta en el cielo con Dios y los bienaventurados. Este manto blanco con que las ánimas salen del purgatorio también alude a esta vuelta a la gracia perdida. Por lo que toca a las 3 potencias que hace un momento mencionábamos, simbólicamente fueron reunidas bajo el nombre de espíritu o corazón. En este último apelativo derivó de la tradición médica hipocrática y medieval, que consideraba que dicho músculo era una de las posibles habitaciones
del alma, es decir, una de las posibles habitaciones de la psique. En esta pintura de Francisco Martínez, El alma guiada por Cristo, vemos al alma personificada en una mujer vestida de blanco, y en el pecho distinguimos el corazón con un crucifijo en la parte superior, dado que esta se trata de una pintura edificante, de un alma que ha huido de los tres peligros del alma, el demonio, el mundo y la carne, y está caminando por un camino de espinas. Notamos con mucho interés que hay claramente marcado allí un corazón del alma. Pues bien, las tres cualidades, ¿no? Memoria, voluntad, entendimiento, fueron definidas siglos más tarde por teólogos escolásticos, entre los que destaca Santo Tomás de Aquino. Recuerdan que estábamos hablando de la influencia de San Agustín. Bueno, ahora hablaremos de la influencia de Santo Tomás, quien, influido por Aristóteles, exaltó principalmente el entendimiento como la cualidad intelectual y racional del alma que diferenciaba al hombre del resto de criaturas. Para este doctor de la iglesia, el alma era la forma que transmitía ser a la materia del cuerpo humano y solo en unión con este hallaba su plenitud. No obstante, sí podía realizar operaciones de manera independiente al cuerpo, puesto que Santo Tomás consideraba que no era una forma totalmente inmersa en la materia. El alma se configuró como una entidad compleja a la que correspondían facultades vitales como sensitivas, racionales, el libre albedrío, la gracia. Esos últimos se consideraban dones divinos. Asimismo, fue investida con atributos de belleza, luminosidad, perfección y tendencia hacia el bien. ¿Cuáles serían entonces las cualidades que permanecerían en las almas condenadas y qué características cambiarían en sus representaciones? Y a una mini cita a San Ignacio de Loyola. Primer ejercicio es meditación con las tres potencias sobre el primero, segundo y tercer pecado. Ese es el título de la reflexión con que inicia el ciclo ignaciano. Gracias a los antecedentes agustinos y tomistas esbozados, se puede percibir que el concepto de alma propuesto por San Ignacio recuperó la estructura tripartita y la noción de potencia presente, de las potencias presentes. De este modo, las potencias aparecen como receptoras del primer mensaje. Sin embargo, San Ignacio no vuelve a mencionarlas de manera protagónica. Asimismo, resulta fundamental observar que los ejercicios ignacianos apelan al infierno como una amenaza constante. La insistencia que San Ignacio y sus discípulos tuvieron en el infierno no fue fortuita. La compañía desde sus orígenes se erigió como una orden más flexible respecto de los mendicantes, mas no por ello tolerante. Ante el resquebrajamiento que sufría la Iglesia Católica tras los movimientos reformistas, los jesuitas predicaban una moral más relajada, algunos autores incluso la han caracterizado como una moral burguesa, ¿no? En donde se puede expiar el pecado, donde se puede dar incluso una limosna y se expía el pecado, y que comprendía la vulnerabilidad del hombre frente al pecado y consideraba otorgarle la absolución siempre y cuando se mantuviera fiel a la autoridad eclesiástica. También ese es un punto, me parece, crucial que caracterizará a la espiritual jesuítica. Con la intención de acercar y no ahuyentar a los feligreses, elaboraban la imagen de un Dios menos irascible y más indulgente, razón por la cual hicieron hincapié en la pasión de Cristo y la convirtieron en un modelo pastoral. Todo individuo que realizara los ejercicios tendría como principio la supremacía del alma sobre la materia corporal y buscaría rechazar los tres peligros que amenazaban su alma: carne, mundo y diablo. Hago el quinto ejercicio espiritual de la primera semana. San Ignacio esbozó la noción de un infierno intimista. Sin embargo, nunca perdió la dimensión sensorial como fundamento para la explicación de sus tormentos. Y hacemos una pequeña cita sobre el alma, las tres potencias del alma y el pecado. Dice San Ignacio de Loyola: hacer otro tanto es, a saber, traer las tres potencias sobre el pecado de Adán y Eva, trayendo a la memoria cómo por tal pecado hicieron tanto tiempo penitencia y cuánta corrupción vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno.
Digo, traer a la memoria el segundo pecado de nuestros padres, como después que Adán fue criado en el campo damasceno y puesto en el paraíso terrenal, y Eva ser criada de su costilla, siendo vedados, que no comiesen del árbol de la ciencia, y ellos comiendo y asimismo pecando, y después vestidos de túnicas pellíceas y lanzados del paraíso, vivieron sin la justicia original, que habían perdido toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia, discurrir con el entendimiento más particularmente usando la voluntad de Dios. Asimismo, hacer otro tanto sobre el tercer pecado particular de cada uno, que por un pecado mortal es ido al infierno. Digo hacer otro tanto sobre el tercer pecado particular, trayendo a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su Creador y Señor, discurrir con el entendimiento cómo en el pecar y hacer contra la bondad infinita justamente ha sido condenado para siempre y acabar con la voluntad como se ha dicho. Cierro cita. Un solo pecado mortal o bien un pecado sin confesar eran las dos caras de que un alma quedara condenada al infierno tras el momento del óbito, en espera de que la sentencia le fuese confirmada al cuerpo una vez celebrado el juicio universal. Carlo Rossignoli, jesuita italiano, que vivió durante la segunda mitad del siglo XVII, fue autor del libro Verdades Eternas, obra en la que siguió los temas fundamentales de los ejercicios ignacianos y cuya finalidad fue reflexionar acerca de los 4 destinos postreros, a fin de que todo lector reivindicase su vida hacia la salvación gracias al arrepentimiento y la voluntad. Rossignoli narra la historia de Pelagio, un monje benedictino que, habiéndose entregado a las tentaciones carnales aún antes de su ordenamiento, nunca confesó su pecado. Cuando él murió, sus hermanos de religión lo enterraron en el camposanto del monasterio y, pese a ello, su cuerpo apareció sobre la tumba donde había sido depositado. Notificado el abad, todo el convento oró y pidió a Dios revelara por qué significaba tal prodigio. Sucedió que preguntando al cadáver si quería mejor sepulcro, dice hago una cita a este libro de Rossignoli, dice el texto, aquí el difunto con un espantosísimo suspiro respondió, ay desventurado de mí que me hallo condenado en el infierno a penar mientras Dios fuere Dios. Caí en un torpe deseo de que nunca hice penitencia verdadera y ahora he sido arrojado a las voraces llamas sin esperanza a salir jamás de ellas. Y si queréis certificaros de esta verdad, llegaos acá, acercaos y registrad mi cuerpo. Acercándose el abad, vio como todo el cuerpo estaba encendido como un hierro ardiendo, de que horrorizado se retiraba muy aprisa cuando yo que le llamaba y decía, no te ausentes de aquí, padre, hasta que me hayas quitado esto que tengo debajo de la lengua. Acercándose de nuevo el abad, vio que tenía aún en la boca la forma fresca y entera que había recibido por viático. Entonces, con voz más funesta, añadió el difunto, la voluntad de Dios es que mi execrable cuerpo no tenga sepulcro en lugar sagrado ni en un muladar, como una bestia hasta que venga a padecer juntamente con mi alma enteramente en el infierno. Y hago el brevísimo comentario que noten ustedes que aquí el que salió de la tumba, según, este es un pequeño relato, ¿no? Que responde al formato de exempla, relatos aleccionadores, muy inspirados en la vida cotidiana, en el habla popular, y es aquí el cadáver el que habla que está penando y su cuerpo, ¿no? Muerto, tiene las mismas características que el alma está sufriendo en el infierno. Un cuerpo que está ardiendo y al rojo vivo como el alma está siendo quemada en el infierno. Muy bien. Continuamos. Los relatos que acompañaron y ejemplificaron los discursos sobre la salvación y condena del alma, como los que contiene el libro de Rossignoli, fueron ampliamente difundidos por los jesuitas. Algunas de estas historias fueron trasladadas a la pintura, así lo sugiere la cartela que acompaña una sección del tríptico La Boca del Infierno que estamos viendo, eh, en donde una mujer es condenada por no haber declarado un solo pecado. Ella dice a su confesor que su tormento mayor es el recuerdo de haber tenido a su alcance la posibilidad de salvación. Y leo algunas líneas de esta cartela que está allí proyectada. Haciendo misión en la ciudad de Murcia,
el padre Juan Ramírez de la Compañía de Jesús fue llamado para que confesara a una noble señora, la cual habiendo quedado virgen, rica, hermosa y sola en el mundo, ¿no? Sí, para los valores de la época, digamos, perfecta, era toda estimada y venerada por su virtud. Al tiempo, pues, que el padre la confesaba, advirtió el compañero de que del rincón que estaba junto a la cama salía a veces una mano grande, negra y peluda con formidables uñas, que de tal manera apretaba la garganta de la señora que parecía que la quería ahogar. Volvió una segunda vez el padre a la casa por encargo de su superior y halló que era ya difunta. Retiróse al colegio a encomendarla a Dios y mientras se le apareció dando lastimosos gemidos y con voz espantosa le dijo: yo soy aquella miserable mujer que confesaste esta mañana y por justo juicio de Dios estoy condenada, porque habiendo vivido por algún tiempo bien, al fin cometí un pecado vergonzoso que no habiendo tenido antes ánimo de confesarlo, determiné hacerlo contigo y para esto me fingí enferma. Pero ocupada de la vergüenza y temor no lo hice, callé otra vez el pecado, perdí la vida del cuerpo y para siempre la del alma en el infierno. De allí yo les diría, recuerden esa frase, perdí la vida del alma en el infierno, ¿no? Es decir, ella ya está hablando que el infierno es una suerte de muerte para el alma. Y continuó con la cita, en donde mi mayor tormento es y será la continua memoria, que tan fácilmente pude y no quise salvarme. Dicho esto, desapareció. En el entendido que el cristianismo considera que Jesús devuelve a los hombres la gracia que Adán y Eva habían perdido con el pecado original y que este hecho de amor divino por su creación concedía nuevamente belleza y luminosidad a las almas bienaventuradas, las que hubiesen muerto en pecado quedarían para siempre desprovistas de dicho don y por consiguiente destinadas al abismo del fuego que es el infierno. De este modo, sí quedó dicho que una manera de representar el alma fue, antes de ello, fíjense en el detalle que recuperé en la parte superior derecha, que es el alma de esta mujer ahora siendo llevada por demonios rumbo al infierno. Si la comparamos con las pinturas que habíamos visto previamente de Santa María Magdalena, pues recordarán que ella, el alma estaba luminosa, rodeada por ángeles, y aquí la vemos todo lo opuesto. Tiene una mandorla, pero de demonios que le están jalando, un cuerpo del que salen rayos y flamas, es decir, está incendiada, y vemos además la señal de congoja. Eh, Además, estas alegorías, ¿no?, que ahora estamos viendo, alegorías del alma pecador y del alma fiel a los preceptos de Cristo, el alma es representada siempre en forma de corazón. Ahora estamos viendo una representación del alma que vive en bienaventuranza, en donde el demonio es expulsada, y podemos ver, ¿no?, aquí muy bien materializada esta metáfora del corazón, y tenemos un par más de imágenes en donde ustedes pueden apreciar el contraste entre el alma condenada y el alma bienaventurada. El alma pecador es aquella que encierra en sus potencias los emblemas del pecado y del maligno, en tanto que será bienaventurada la que fue irradiada por el arrepentimiento y el amor de Dios. Este mismo tratamiento iconográfico del corazón, ¿no?, como asiento del alma, y también como el corazón que se caracteriza con pecados, este tratamiento iconográfico aparece en otro segmento del tríptico La boca del infierno, en el cual el alma pecadora se personifica mediante un ser masculino, y conforme al mote en la parte inferior lo identifica, nos queda claro que se trata del alma condenada. Ese individuo aparece en el instante cuando el hilo de su vida está a punto de ser cortado, recurso que evoca a las moiras griegas. Su corazón se ve manchado por el pecado con que está a punto de morir, sus manos sujetas con cadenas metálicas, y toda la figura queda a merced de unos demonios que lo aprenden para su causa. Disculpen aquí la fotografía, desafortunadamente, pues la Pinacoteca sigue, ¿no?, aún como parte de los monumentos que están en espera de terminar las restauraciones muy lentas tras el terremoto del
2017. Esta foto que les muestro es viejita, sin embargo, se alcanza a ver en el pecho el corazón rojo con una mancha, como un carbón que lo está allí marcando. Rossignoli afirma que las cadenas son las vanidades y las concupiscencias con que los mismos hombres se ataron al mundo y a los placeres de la vida y del cuerpo. Este motivo aparece en otras pinturas infernales contemporáneas a esta alma condenada, tal como el Cristo Juez, que pertenece al Museo de la Basílica de Guadalupe, o en pinturas previas como las penas del infierno, que hace un momento mencionábamos y que les ya daba el tip, pongan atención en las cadenas. En sus ejercicios espirituales, San Ignacio declara que los pecados tienen fealdad y malicia por sí mismos. Las representaciones de almas condenadas en la pintura virreinal presentan importantes coincidencias con la personificación que Cesare Ripa propuso para el pecado. En su libro Iconología, Ripa indica que el pecado debe mostrarse como un joven ciego y desnudo, que ha de ser de tez negra, que camina por sendas peligrosas y torcidas, irá ceñido por una sierpe y un gusano que le ha de estar royendo el corazón. Ripa explica que se pinta joven y ciega la figura del pecado por la imprudencia y ceguera de quienes lo cometen, no siendo por sí mismo, sino cierta contrariedad y transgresión de las leyes y mandamientos, y común desviarse del bien y del mal. Va desnudo y es negro porque el pecado nos despoja de la gracia, privándonos por completo del candor de la virtud y poniéndonos en peligro de precipitarnos al infierno. En la incertidumbre de la muerte, si es que no socorremos a tiempo con la ayuda del dolor y la penitencia. La serpiente indica que el pecado pertenece al señorío del diablo, el mayor enemigo del alma, el cual trata continuamente de engañarnos bajo la fingida apariencia de alcanzar algún bien. En cuanto al gusano que le roe el corazón, es la conciencia, pues dicen que de ella los teólogos que remordiendo le estimula el alma de los pecadores, manteniéndose activa y vigilante mientras absorbe los pulsos y sangre del pecado, del que se nutre y toma su vigor y entereza. En la pintura, El juicio de un pecador, que conserva el Museo del Pueblo de Guanajuato, el alma condenada aparece como un hombre negro y encadenado por sus pecados, los cuales se exhiben escritos en la extensa lista que un diablo confronta con el reducido libro de buenas acciones con que un ángel trata inútilmente de salvarla. De acuerdo con Rossignoli, el motivo de su oscurecimiento es la ausencia de gracia, y ven ahí la coincidencia con Ripa, que contrasta con las representaciones de almas resplandecientes, de santos y ermitaños, tal como ocurre en el cuadro que vimos de Andrés de Concha, o bien en las pinturas de San Pedro y San Pablo, ermitaños de Baltasar de Chavivía y que resguarda el Museo Nacional de Arte, en la que una mandorla de seres angélicos rodea nuevamente un alma desnuda. Llama la atención la desnudez, ¿no?, de ambas imágenes, recurso que, como decíamos, pues evoca la pureza, la belleza y la perfección de la inocencia y la bienaventuranza. Ahora, bien, bueno, podemos entonces, ¿no?, ir marcando que en contraste a esta nuditas pudendas, teníamos la negritud de la nuditas culpabilis de las almas condenadas. La condena de las almas, ¿no?, posee al distanciamiento, disculpen, la condena de las almas, pese al distanciamiento que buscaron los jesuitas respecto de las tradiciones anteriores, tuvo que ser siempre representada con punciones físicas. Los descuartizamientos, golpes, quemaduras, incisiones y otras delicadezas abundan en la historia de las pinturas infernales. En verdades eternas, Rossignoli hizo una interesante interpretación simbólica del cadáver, y con esto vamos ya rumbo a la parte final de la presentación. El cadáver fue usado en la Edad Media como imagen que personifica la muerte. Esta, asimismo, estaba vinculada con el demonio por una larga tradición literaria que se remonta a los evangelios apócrifos de la resurrección. En ellos, Jesús desciende a los infiernos, vence a la muerte y al Hades, y el Hades, con el tiempo de ser el Dios que personificaba el mundo de los muertos, se convirtió
por la tradición medieval en la figura del diablo. El cadáver, eh, les muestro aquí el tríptico de la vanidad terrenal y la salvación eterna, hecho por Hans Memling, un pintor flamenco que se encuentra en Estrasburgo. Esta pintura se las traigo aquí porque antes de que André Vesalio escribiera su libro sobre la anatomía humana, no había personificación de la muerte como el esqueleto descarnado. Incluso si comparáramos esqueletos del siglo XVI o XVII con el tarot medieval, vemos que es un esqueleto completamente, el del tarot, abstracto, ¿no? Sin precisión anatómica, y lo que había ante los ojos para personificar a la muerte eran los cadáveres, tal como vemos en esta pintura de Memling, o bien como vemos en la siguiente imagen, que proviene de la Casa del Deán de Puebla. En este caso estamos viendo un detalle de los triunfos de Petrarca y vemos allí a la muerte como un cadáver ennegrecido por la descomposición, guiando el carro, en donde podemos también apreciar a las tres moiras devanando el hilo de la vida. Incluso una muerte más encarnada en descomposición y derivada posiblemente de ilustraciones medievales, se encuentra en el convento agustino de Malinalco, en donde hace la idea del doble de este fraile que está viendo frente a sí a su propio muerto, en la imagen de un cadáver en descomposición. Muy bien. Ahora, volviendo a Rossignoli, dice que quitada el alma del cuerpo, otra cosa no queda en él que corrupción, podredumbre y gusanos. De la misma suerte, quitada un alma la gracia, queda inficionada con vicios, llena de llagas y remordimientos en la conciencia, abominable por el mal olor de la culpa. Dice, ¿ves ahí qué gran tesoro, qué preciosa joya roba el alma el pecado? Mira qué disforme fealdad, de qué detestable postema la llena. En efecto, los textos parecen indicar que la imagen del pudridero no es la aparentemente clara reflexión de la contingencia corporal y de las vanidades, sino también una metáfora del alma despojada de la gracia, sin la filiación de Dios, corroída por la corrida, perdón, de la herencia del cielo, arrebatada de melancolía y recelo y corroída de remordimientos. La deformidad del alma, en correspondencia con la descomposición del cuerpo, tiene por antagónico el ideal de belleza interior reflejado corporalmente. Es decir, mientras el cadáver de un hombre pecador y quizá condenado al infierno quedaría reducido a carne podrida, pestilente y roída por gusanos, el cuerpo de un bienaventurado, en especial de los santos, podría permanecer incorruptos y bellos, tal cual su alma resplandece en la gloria del cielo y en espera de volver a unirse. Los cuerpos de los mártires, horripilantes a la vista después del suplicio, resplandecen de una vívida belleza interior. No así los cuerpos de los pecadores, que en vida ostentan bellezas efímeras, pero que muertos ellos y las almas que los abandonan, quedarán despojados de la fugaz belleza terrenal y material. Rossignoli relata que doña Sancha Carrillo, una dama de honor de la emperatriz Isabel, gustaba de ajuares ricos y costosos, así como de afeites y perfumes. En una ocasión su confesor le dijo, señora, estos olores huelen a infierno, esas vanísimas galas son cadenas que os arrebatan el alma. Sancha quiso enmendar su vida, renunció a todo lujo y deleite, se alejó a realizar penitencia en una choza donde continuamente se flagelaba. En una ocasión pasó frente a su casa un ermitaño vestido de blanco, quien le mostró una aparición que llevaba bajo su manto. Y hago una cita a Rossignoli. Una niña muy pequeña, muy fea, enfermiza y flaca, llena la cara de sucias moscas que le movían e inquebrantaban el estómago. Preguntó otra vez qué significaba aquella representación. Entonces añadió el ermitaño, ¿no te acuerdas cuando suplicaste al Señor instantemente que te dejase ver un rato tu propia alma?
Vesla ahí, mírate en ese retrato. Así puntualmente está tu alma como ves esta feísima chicuela. Y dicho esto, desapareció la visión. Eran otras tantas saetas a su corazón la fealdad, las manchas, la flaqueza de la niña que había visto y considerándola como un retrato suyo, temía grandemente del estado de su alma y de su salvación. Aquella cara llena de sucios y asquerosos animalejos redoblaban su amargura, pareciéndole que estaba muerta y que aquellas eran llagas antiguas. Sancha temía que aquellos animalillos significaran pecados mortales. El confesor le indicó el significado verdadero. Señora, no tenéis que afligiros demasiado, sino dad muchas gracias a Dios, porque la flaqueza y fealdad que registrasteis en el retrato de vuestra alma son afectos de las culpas veniales que manchan la verdad del alma, pero no la corrompen, debilitan y entibian la caridad, y entibian la caridad, pero no la pagan. Son asquerosas moscas que infeccionan, mas no venenosas sierpes que matan, pues si fuesen pecados mortales, la niña hubiera visto muerta, pálida y podrida. Previamente, San Ignacio de Loyola había ya escrito que los pecados son invisibles, pero se pueden imaginar el mal que estos provocan si se visualiza, y cito, mi ánima ser encarcerada en este cuerpo corruptible y todo el compósito en este valle como desterrado entre brutos animales. Él mismo invita a, vuelvo a citar, mirar toda mi corrupción y fealdad corpórea, mirarme como una llaga y postema de donde ha salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoñas tan tupísima. Eh, Leo un fragmento más de un ejemplo de Rossignoli. Vale la pena esta pintura que les muestro. Es una obra en donde también vemos el otro tipo de vanidades. Normalmente podemos identificar las vanidades en los afeites, los vestidos finos, las coronas, las potencias, los símbolos del poder terrenal, pero también la sabiduría vana era parte de las vanidades, la erudición que no movía al arrepentimiento y la transformación del alma, de allí que también veamos libros como parte de estos pecados, tanto eh, veniales como mortales, que están junto a el cadáver, ¿no? Que está siendo a sí mismo comido por los gusanos. Entonces, por poner un ejemplo más, y ya en los últimos minutitos, leo un ejemplo más que incluye Rossignoli, el de la mujer adúltera. Dice, un caballero piamontés hallando un día en su retrete a su mujer con el adúltero, hizo que la desventurada con sus propias manos matase a su amante en el saquizamí de la casa. Después, encerrándola con un solo vaso de agua y un cestillo de negro bizcocho, tabicó la puerta y la ventana, dejando solo un pequeño respiradero para que pudiese ver el cadáver colgado en una viga. Qué horror tener siempre delante aquel monstruo, ver correr por aquellos miembros los gusanos, caer pedazos, la carne podrida exhalando un hedor pestilencial. Moría desventurada cada hora hasta que dejó de vivir, reducida antes a cadáver que muerta. Tales y muchos peores serán las perpetuas representaciones a los ojos eh, de los míseros pecadores. Y un ejemplo de un homicida frente al cuerpo. Dice, un homicida después de haber muerto a un peregrino se lo echó al hombro para llevarlo a sitio escondido y ocultar su pecado. Mas, oh extraño prodigio, el cadáver se abrazó tan estrechamente con el matador que jamás pudo desasirlo de sus espaldas, ni con los tirantes de cuerdas, ni con tajos de espada, y así se vio obligado a traer siempre consigo el cuerpo de su delito, hasta que el rostro corrompido del cadáver inficionó la cara del vivo y los gusanos hambrientos pasaban de un cuerpo al otro, y el aliento pestilencial de la podredumbre intolerable con lenta y horrible muerte lo acabó. Bueno, como esos podemos encontrar muchos otros ejemplos. Eh, es así que bajo la doctrina jesuítica puede también sostenerse que la alegoría de la justicia divina atribuida a Lorenzo Sendejas del Museo Nacional de Historia, el cadáver putrefacto que aparece en la zona inferior izquierda muestra los signos de la descomposición del alma que le corresponde y arde en el infierno representado en el flanco derecho del lienzo. Es así que las inmundicias y sufrimientos del alma condenada al infierno se reflejan sintomáticamente en los cadáveres
y hallan su antípoda en los cuerpos de santos mártires, incluso en el mismo santo entierro, ya que ellos, por sus bellos actos y sus jerarquías espirituales, parece que no fueron representados, sino estoicos ante el dolor que los invadió y con idealizados rasgos de belleza que niega cualquier posibilidad de corrupción corporal. En conclusión, el cuerpo putrefacto sirvió a fines de la Edad Media como recurso para personificar a la muerte. Sin embargo, tras la publicación de la obra de Vesalio, fue reemplazado por el esqueleto. El cadáver reapareció con fuerza visual, primero mental y después plástica hacia el siglo XVII, cuando la segunda y tercera generación de escritores jesuitas que escribieron ejercicios espirituales lo emplearon como metáfora del alma condenada. En el libro El infierno abierto al cristiano para que no caiga en él, atribuido a Giovanni Pietro Pinamonti y a Paolo Segneri, el infierno es llamado la muerte de la muerte. No nos resulta extraño que otros escritores como Rossignoli recurrieran a la imagen concreta del cuerpo en descomposición para figurar el alma en condena, almas muertas en la noche eterna del infierno. Además, las imágenes de cuerpos corrompidos y aguzanados coincidían con la prédica jesuita de desprecio a la carne y las vanidades. Cabe agregar que esta aproximación a la imagen del cadáver tan solo es una de las múltiples significaciones que las pinturas para los ejercicios espirituales como dispositivos polisémicos pudieron tener entre los receptores de las mismas. Muchas gracias.